bien, ya estamos aquí en los estudios con dos candidatos al Congreso, son dos exministros de Salud y están los dos, bueno, como les decía, postulando al Congreso de la República. Le damos la bienvenida al doctor Luis Solari, que es candidato al Congreso por Solidaridad Nacional, con el número 3. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y el doctor Víctor Paredes Guerra, candidato al Congreso por Fuerza Popular, con el número 5. Gracias, buenas ¿Cómo noches. está? ¿Cuál es el rango que usted ejerció? ¿El Ministerio de Salud? El 91 al 93. Durante 2 años. 2 años, sí. ¿Y la invitación se la hizo El presidente Fujimori. el propio presidente El Fujimori? propio presidente. ¿Lo llamó, lo mandó a convocar para que usted asistiera al Fondo Barbadillo? Ah, No, ahora le pregunto. ¿Y ahora? Sí. No, ya íbamos a ser titulares, doctor. Claro. ¿Quién lo invitó para que pudiera postular al Congreso ahora? Bueno, obviamente que él, como un líder histórico que es, evidentemente su opinión es muy importante, aun cuando esté en estos momentos en una situación poco fácil de verlo. Okay. Pero hoy, ¿quién lo invitó a la lista? Él me mandó llamar, quiso conversar conmigo, yo acudí al llamado indudablemente, hablamos de una serie de circunstancias, pues somos muy amigos y eso significó un compromiso, en todo caso para mí, después de 20 años, 25 años, volver a la política, ¿no? ¿Cómo lo convenció? Bueno, con la forma muy sencilla que tiene el de convencer a la gente cuando se habla básicamente con la responsabilidad y la voluntad de querer hacer las cosas. ¿Y quién puede negar, cómo se llama, que la circunstancia, la coyuntura política que vive el país en estos momentos y la situación, incluso si nosotros la relacionamos en alguna forma con proyecciones, con situaciones como Bolivia, con países vecinos como Bolivia, Chile, lo que está ocurriendo? Entonces hay que dar una proyección mayor y evidentemente que eso lleva a que la participación sea, bueno, de mayor compromiso o no, de querer hacerlo o no. Y en ese sentido, la conversación determinó, al final dijo, yo le acepté. Aceptó. ¿Y cuándo es que se dio esta reunión entre usted y el señor Fujimori? ¿Cómo? ¿Cuándo se dio esta reunión? Yo lo visito con frecuencia a él. O sea, no es esta la única vez ni fue la razón para que yo acepte una invitación especialísima de él, ¿no? Yo lo visito con mucha frecuencia porque somos grandes amigos, trabajamos desde la Universidad Nacional Agraria y además que hemos sido fundadores de Cambio 90, el partido originario, primigenio, que significó la presencia del fujimorismo en este país y que del cual todo el país lo recuerda, ¿no? Indudablemente. Muy bien, le haré la misma pregunta al doctor Solari. Yo pensé que usted ya no quería volver a la política, lo hemos entrevistado aquí varias veces en el programa. Se habla de política todo el día, ¿no? ¿Y quién le hizo la invitación? Rafael López Aliaga, ¿no? Entonces, hace como 2 meses fue una primera llamada y de ahí siguieron conversando, ¿no? Yo quería puntualizar porque tú has sido 2 veces ministro de Salud. No, una vez. Lo que pasa es 2 veces en el sentido de que, bueno, primero fue hasta el 5 de abril y de ahí se renovó. Bueno, dejaste de ser ministro y volviste a juramentar después del golpe, ¿no? Así es. Desde ese punto de vista, bueno, dos veces, ¿no? Pero una sola vez, claro. Una gestión continuada. Okay. Que imagino usted estaba a favor del golpe del 5 de abril, porque aceptó, digamos, integrar ese gabinete. ¿Quién pudo estar en contra de una decisión firme que necesitaba el país? Si realmente el caos, ni hablar del terrorismo, recordar a la gente, ¿no? De lo que sufrió el Perú con esa experiencia tan terrible, la situación económica en que nos encontrábamos y evidentemente unas situaciones de otra naturaleza que determinaban que había que participar, que tomar decisiones de esa naturaleza, ¿no? Y en ese sentido él lo tomó porque era oportuno, necesario. Tan es así que el 85% de la población aprobó. Como ahora el señor Vizcarra. No, las diferencias son sustanciales, abismales, pues no se justifica de ninguna manera, aun cuando han catalogado de un golpe de Estado, lo que pasó en 1990. ¿Para usted no lo es? No, no lo es absolutamente. ¿Y hoy sí lo del señor Vizcarra? A pesar que yo ha diría sido según la que Constitución. está cerca de lo que podía constituir un golpe de Estado, pero más cerca de lo que es digamos, un golpe institucional. ¿Qué dice el doctor Solari, que ha metido rápidamente este tema? Bueno, del 5 de abril. En una concepción democrática, cerrar parlamentos con tanques dista mucho de ser democrático. Y casualmente, la política del siglo XXI exige de que el fin no justifica los medios, ¿no? Entonces, obviamente, decir que ese fue un momento democrático, entonces no hubiera renunciado al primer ministro, ¿no?
sino que renunció y se apartó totalmente. La pobreza terminó en esa década en 53%, ¿no? Bajó a 30 y algo, pero después volvió a subir porque obviamente el país entró en recesión, se abandonó la agricultura. Nuestra balanza comercial fue 10 años negativa, ya perdíamos plata. Mandábamos dólares al extranjero y no recibíamos a cambio, porque exportábamos menos de lo que importábamos, obviamente con preferencia hacia el Asia. Y bueno, y la mortalidad infantil, yo la recibí de los 2 quintiles más pobres en alza casi vertical. Ese es el origen del Seguro Integral de Salud. Prácticamente era porque la mortalidad infantil de los pobres iba en ascenso casi, y no lo detectó nadie, lo detectó UNICEF. Sacó un informe sobre mortalidad infantil, en donde en América Latina toda la mortalidad infantil caía, pero la mortalidad infantil de los pobres en el Perú subía porque el seguro escolar no cubría a los no escolares, que eran los más chiquitos, pues los más vulnerables, y además los pobres de los pobres no tenían para comprar un lápiz, y se entregaba solo al principio de año una bolsita con útiles y después ya, y si no tienes para comprar un pan, no tienes para comprar un lápiz, no tienes para comprar una tableta de nada. Entonces hay que darle, esa fue la lógica del Seguro Integral de Salud, que ahora la están quebrando una vez más con el decreto. En un momento vamos a ir con eso, pero no quería dejar de ¿Te gusta ahí? ¿Te gusta? No, lo que pasa es que... Es el trabajo de la prensa, yo, ¿no? yo escucho al doctor Paredes y claro, ¿sabe? Queda claro que él es de los fujimoristas del 90, ¿no es cierto? Así Seguidores absolutos de Alberto Fujimori, como Marta Chávez, ¿no? Y eso queda clarísimo. Pero en el caso de usted que está entrando por Solidaridad Nacional, ¿usted está de acuerdo con lo que piensa la agrupación? ¿De acuerdo con haber invitado, por ejemplo, a ex fujimoristas? Yo imagino que la señora Rosa Bartra no está de acuerdo con lo último que usted acaba de mencionar sobre el gobierno Fujimori y sobre lo que no se hizo y sí se hizo después en el gobierno Toledo. Yo tengo entendido que ellas eran invitadas en Fuerza Popular y la verdad que estar en la casa de uno esperando para que le digan si se va a quedar en la lista y que lo traten como uno fuera un leproso, no, tampoco, ¿no? Como diría el famoso K, el otro K. Sí, entonces, no. Y así fue prácticamente las consideraron. ¿Qué piensan los candidatos? O sea, ¿tan diferente pueden pensar los candidatos de una misma lista, de una agrupación política? No, si usted examina el pensamiento es semejante. En este momento la lista más coherente que hay en relación a corrupción, a salud, a familia, sobre todo, que es un tema crítico. Eso es la lista más coherente. ¿Eso es lo más sin importante, duda. el tema de familia? Bueno, es un tema crucial, le digo, porque yo he estado trabajando en la Universidad Católica de Lima Norte y casualmente se abrió la carrera de salud y la de psicología por la cantidad de problemas de tipo familiar que había en las parroquias. Es un hecho real. Y el censo del 17 finalmente ha revelado que por primera vez en la historia del Perú el número de convivientes supera el número de casados. Es decir, la gente no se compromete totalmente con el matrimonio y ese es el modelo que se está transmitiendo en este momento en Lima generación tras generación. Cuando el compromiso se laxa al interior de una familia, esto luego viene hacia afuera de la familia. Entonces se baja el compromiso, por ejemplo, para hacerse responsable por otros. Y eso en una sociedad democrática es fundamental, ¿no? Se comienza a pensar en lo propio, en lo de uno, y no en mirar el país como una cuestión de todos. Así han aparecido los dictadores en la historia, ¿no? Pensando en que los países son de ellos. Entonces se apropian de la justicia, de la fiscalía, de todo, de los medios de comunicación, compran con cerritos de dinero. Esas cosas no se van a borrar de la memoria de los peruanos, están filmadas, sirven en otras universidades para dar clases. Entonces, cuando eso pasa, uno para reconstruir eso, no se olvide que en el año 92 se eliminó en el Perú toda la formación humanista de la escuela. Se eliminó la historia del Perú, geografía del Perú, ética, educación cívica, pasaron a ser pedacitos de unos cursos que salieron nadie sabe de dónde, y acá en el Perú obviamente hay una responsabilidad sobre eso. Restituir eso, recuperar eso, va a tomar como 20 años más. Entonces no solamente son los pergaminos parademocráticos, antidemocráticos, hay otras cosas que se hicieron de las que nadie quiere hablar,
que hoy día comprometen el futuro del país. Y para eso solidaridad ha entrado. Y yo he aceptado esta invitación porque creo que yo soy convencido de una frase que yo tenía que dictar del Papa León XIII: si ustedes que piensan como piensan no ocupan esos espacios, los que piensan lo contrario los van a ocupar. Entonces el país tendrá pocas posibilidades. Sí. Entonces es hora de participar. Sí. ¿En qué momento vamos a ir al corte? Si nos ayuda la producción, por favor. ¿Vamos a ir a un corte ahora? Vamos a ir a un corte. Vamos a un corte en este momento para que el doctor Paredes pueda dar una réplica, ¿le parece? Y luego de esa réplica hablamos sobre el decreto de urgencia relacionado al tema de salud, que por supuesto todos queremos estar enterados del tema. Bueno, quedamos pendientes, doctor Paredes, una respuesta a lo que había dicho claramente en alusión al fujimorismo el señor Solari, para luego hablar del CIS. No es ninguna respuesta en realidad de confrontacional ni nada por el estilo, ¿no? Creo que hemos pasado la misma experiencia, pero con diferentes ópticas indudablemente, ¿no? Yo le auguro, por lo que acabo de escuchar del doctor Solari, un buen desempeño en el Congreso, porque va a tener la oportunidad de hablar, de decir las cosas de la mejor manera, tenga o no la razón. Y eso es bueno en la democracia, en realidad, ¿no es cierto? Pero yo con una anécdota quisiera graficar algo muy importante de lo que fue ese país, que hoy día se critica que no respetó la democracia y por eso hizo lo que hizo. Hace 25 años César Hildebrand estaba sentado acá, entrevistando a Fujimori, y yo lo acompañaba. Y en esa puerta habían dos guardias con 2 fales, y afuera había uno con un fal. Entonces mi pregunta es, ¿por qué? Porque el país estaba pacificado, estaba tranquilo, no había ningún riesgo, de que pueda respetar un coche bomba. Ya nos olvidamos de los puerros muertos, ya nos olvidamos de las cárceles tomadas por Sendero, ya nos olvidamos del 70% que Sendero tenía liberado en el territorio, ya nos olvidamos de la economía desastrosa que tuvimos. Frente a eso, entonces, ¿qué? ¿La democracia qué hizo? ¿Qué hicieron los gobiernos anteriores, democráticamente instalados, elegidos, para luchar contra esa lacra? Pregunto. Entonces no es fácil, a veces hacer comparaciones tan ligeras en realidad. Nadie indudablemente va a promover los golpes de Estado a cada rato, de ninguna manera. Lo que pasó en el 92 por parte del ingeniero Fujimori es tomar una actitud que es muy diferente, una actitud que era necesaria tomarlo, porque no podíamos salir pues con pañuelos a enfrentar a Sendero Luminoso, ni a la MRTA, ni tampoco podíamos tomar actitudes, que me disculpen las monjitas, pero con una actitud caritativa, de comprensión, ¿no? Para hablar con ellos y decir qué es lo que teníamos que hacer para poder salir de ese marasmo que se encontraba en el país. No, pues, el pueblo elige a un gobernante para representarlo, pero para su seguridad, en forma general. Y eso es lo que se hizo. No se hizo de cualquier manera, porque después, si uno lee tranquilamente la declaración que hizo el presidente Fujimori en esa época, cuando disolvió el Parlamento, dijo, disolver, es muy cierto, disolver, pero que la prensa no recuerda, dijo temporalmente, no dijo disolver permanentemente, que sí es lo que sucede en Venezuela con los tiranos, con los dictadores, etc. Entonces hay que hacer una gran diferencia en ese sentido, ¿no? Queda clara su postura, queda clara además a qué está regresando el fujimorismo, a sus orígenes, ¿no? Ya vas hablando a lo largo de la campaña, vamos a tener tiempo, por supuesto, de hablar sobre el 5 de abril, pero yo no quería desaprovechar la oportunidad de tener a 2 exministros para hablar sobre este decreto de urgencia del Seguro Social Universal, del CIS. Lo anunció el presidente hace poco en esta especie de mensaje a la nación que hizo frente a algunas autoridades. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Creen que es lo mejor para el país el que todos tengan este acceso, que finalmente de repente un anhelo alcanzado? Mire, yo soy el ministro que creó el CIS, que dirigió la creación del CIS. Y el CIS fue creado para que quien no tenía una moneda para comprar un pan o un lápiz, y que no la tenía para una tableta, tuviera tratamientos gratis, y llegó a tener y sigue teniendo para la gente que menos tiene, inclusive diálisis y trasplante renal gratuito, ¿no? Pero para el que no tiene. Entonces, a la hora que el gobierno del señor García metió 4 millones, a la hora que el gobierno del señor Humala ha metido 4 millones, ahora, y este gobierno está metiendo 4 millones más, entonces una de las primeras cosas que hay que hacer en el Congreso es, por favor, y estas personas que no son pobres, tienen que hacer un pago
muéstrenle al país el estudio actuarial. ¿No? El estudio actuarial es el estudio en donde se calcula que con esos aportes y conociendo los riesgos y la estadística, con esos fondos se van a cubrir poder todo. cubrir. Ok. ¿Por qué razón el Estado va a subvencionar tratamientos a personas que no son pobres? Claro, porque es a todos indistintamente. Y eso al final le Sí. quita recursos a la gente más humilde. Ok. ¿No? Doctor Paredes, para terminar, por favor. ¿Usted está de acuerdo o no de incluir a esos 4 millones de afiliados? Indudablemente, ¿quién puede estar en desacuerdo cuando la responsabilidad del gobierno, de un gobierno, es atender justamente el derecho fundamental de todos los ciudadanos, que es la salud? Nadie puede estar de acuerdo con eso. Pero en cuestiones de prioridades, una cosa es el aseguramiento universal y otra cosa es el sistema integral de salud. El aseguramiento universal es la política Sí. que se determina, ¿no es cierto?, para poder tomar algunas medidas específicas y en una forma de estrategia, digamos, llegar a solucionar el problema de eso, ¿no? Es muy diferente. Sí. Entonces yo estoy de Tenemos que acuerdo ir con lo que se hizo, terminando. pero lo que no estoy de acuerdo son en las formas, cómo se lleva. Los comprometemos, por favor, a una nueva invitación a los dos Un para poder repechaje, seguir hablando un repechaje. de Un todas repechaje. maneras. Con todo gusto. Muchas gracias, nos vemos mañana.